Una semana más nos encontramos en la Clínica Dental Navarro. En otra ocasión era mi compañera Elena la que se desplazaba hasta aquí, pero en esta ocasión quiero ser yo la que pregunte al doctor Juan Antonio Navarro, porque la semana pasada, si lo recuerdan, hablaban de ortodoncias infantiles. Y en esta ocasión, doctor, muy buenas noches, queríamos hablar de estas ortodoncias para personas un poquito más adultas. ¿Qué diferencia hay? Pues sí, mira, en los programas anteriores nos habíamos centrado en la ortodoncia que habíamos denominado interceptiva, porque era en edades tempranas en las que corregíamos pues, hábitos que habían tenido los niños, que no los habían dejado a tiempo y que teníamos que corregir mediante ortodoncia, y que recomendábamos a los padres que acudieran en esas etapas tempranas en las que los huesos eran más laxos. Pero ahora ya vamos a hablar de ortodoncia en los adultos. La ortodoncia en los adultos pues difiere mucho de este tipo de otra ortodoncia interceptiva u ortopedia, en la que nos basábamos más en el movimiento de los huesos de los pacientes. En este caso movemos los dientes. En el caso de los adultos ya no tenemos esa posibilidad de hacer modificaciones a nivel óseo, porque el hueso ya está muy consolidado, y en estos casos lo que necesitamos es mover los dientes con las limitaciones que ello conlleva. En el caso, tanto en la ortodoncia interceptiva como en la convencional, en la que utilizamos, veremos en estos primeros casos, vamos a ver la ortodoncia convencional con bracket, y vamos a centrarnos en casos de extracciones. Es cierto que con los adultos, cuando son niños, tenemos otras posibilidades, otro tipo de aparatología para mover los dientes, pero cuando son adultos, las limitaciones, debido a que el hueso es un hueso mucho más corticalizado, más denso, quedan más limitadas, de manera que a lo mejor, pues si tenemos faltas de espacio, a lo mejor hay que recurrir a extracciones. Por eso también es una de las razones por las que animábamos a los padres a que vengan de manera precoz al dentista, para poder evitar pues casos de extracciones o casos mucho más complicados que luego ya, pues si se han dejado con el tiempo, cuando vienen a nuestra consulta y ya son adultos, pues tenemos muchas más limitaciones. Con el tema de la ortodoncia de adultos, en Navarro Clínica Dental tenemos diferentes posibilidades. Tenemos los brackets convencionales, que bueno, no son convencionales porque utilizamos un tipo de bracket que tiene una anchura mayor y hace que tenga menos fricción entre el bracket y el arco, de manera que el diente se mueve más rápido. Se llama baja fricción, que es un bracket similar a uno que es muy conocido y que tiene más publicidad, que se llama Damon. Las formas de trabajo son similares. Luego también tenemos brackets estéticos, que son los brackets de cerámica, que bueno, son un poco más estéticos, pero que nosotros siempre le comentamos al paciente que son más lentos, porque la fricción que genera el arco con el bracket es mayor y el diente se mueve más despacio. Y luego tenemos Invisalign, que también lo veremos en programas sucesivos. Invisalign, que son unas placas transparentes que vamos colocando al paciente, de manera que en pacientes que nos demandan una estética máxima, que no quieren que nadie sepa que lleva ortodoncia, tenemos esta alternativa. También tenemos la ortodoncia lingual. La ortodoncia lingual son brackets que se pegan por dentro, que van diseñados a cada uno de los dientes, y que bueno, la ventaja que tiene también es la estética, y la desventaja es que es un poco más incómoda. En casos de que nos exigen mucha estética, pues invitamos más al paciente a que se decante por la opción de Invisalign, de esas férulas transparentes que de manera progresiva van moviendo los dientes. Pero bueno, en el caso de esta semana y de la semana que viene, vamos a centrarnos en casos que hemos tratado con bracket de baja fricción, y que pues el protocolo que seguimos es como en el de los niños. Lo primero que hacemos es, cuando acude el paciente a nuestra consulta, hacemos fotografías, hacemos radiografías y tomamos unos negativos de la boca. Con todo esto, con todos estos datos, elaboramos el plan de tratamiento, y luego a las 2 o 3 semanas montamos el caso. Los tratamientos varían desde 1 año y medio hasta 2 años, dependiendo un poco de la complejidad del caso. Nosotros, a algún paciente acudido a nuestra consulta que ha estado con tratamientos de ortodoncia muchos años, pues bueno, que sepan que lo habitual, por lo menos en Navarro Clínica Dental, es que no exceda los 2 años y pico, siendo un caso bastante complejo. Ahora veremos diferentes casos que consideramos más complejos y que solucionamos perfectamente en ese tiempo. Y luego ya, eso sí, una vez acabamos el tratamiento de ortodoncia, llevan una retención para que los dientes no se vuelvan a descolocar, que es un alambre que va pegada por detrás de los dientes, y también unas férulas transparentes que se ponen solo por la noche para evitar que esos dientes pues, tiendan a volver a la posición inicial. El paciente ya no tiene por qué preocuparse de nada después, de ese descolocamiento, esa movilidad de los dientes. No, porque con las retenciones los dientes no tienen por qué moverse, siempre y cuando el paciente las utilice. Claro, o sea, es una responsabilidad. Nosotros, en muchos casos hay pacientes que nos comentan
¿Que cuánto tiempo van a tener que llevar la retención? La retención la tienen que llevar de por vida, ¿vale? Porque lo que deben de saber, según la bibliografía, se recomienda pues a partir de los 3 años, que no es imprescindible, pero los espectadores deben de saber que nosotros, según van pasando los años, la anchura que tenemos en el hueso va disminuyendo y por eso los dientes tienden a apiñarse. Es curioso porque hay pacientes que nos comentan que son las muelas del juicio las que mueven los dientes. Eso es erróneo, ¿vale? Es una idea equivocada que hay un poco pues en la calle. Las muelas del juicio no mueven los dientes, lo que mueve los dientes es la disminución en la anchura del hueso que hace que los dientes tengan menos espacio y tiendan a montarse. Bueno, vamos a centrarnos en uno de los casos que hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, lo que veíamos inicialmente, bueno, el paciente ya acude a nuestra consulta. Tienen que disculpar las fotos en este caso y en el siguiente, porque las primeras fotografías las hicieron mis compañeras y bueno, no tienen la calidad deseada, pero bueno, aquí vemos en estas imágenes pues el problema que tenía el paciente. Presenta apiñamiento y lo más importante para nosotros, que veremos en esta fotografía, lo que más nos importa es el perfil, la cara del paciente. Cuando nosotros estamos enfocando o haciendo un plan de tratamiento para un caso de ortodoncia, lo que tenemos que ver es, aparte de basarnos también en las radiografías laterales de cráneo que veremos sucesivamente y en otras pruebas diagnósticas, lo más importante, la prueba más fundamental son las radiografías que nos dicen exactamente lo que demanda la cara del paciente, ¿vale? En esta fotografía podemos ver que su cara, el problema es que tiene los dientes superiores del maxilar superior muy adelantados. Entonces, teniéndolo tan adelantados, tiene una discrepancia en el perfil. Él intenta sellar los labios y tiene una incompetencia labial debido a la protusión, que es lo que se denomina el adelantamiento del maxilar superior. Entonces, en este caso, bueno, también lo podemos ver de frente, como tiene el maxilar superior mucho más adelantado que el maxilar inferior, y ya cuando vemos un caso así, que tiene esa discrepancia y que tiene, pues veíamos cómo el paciente se ve forzado a la hora de sellar los labios debido a que tiene la parte superior más adelantada. En esos casos lo que tenemos que recurrir es hacer extracciones en el maxilar superior. Como decíamos, quizás si es una edad temprana, o si vemos, por ejemplo, que el problema no es del maxilar superior, que fuera de la mandíbula, utilizamos otro tipo de aparatología. Hubiéramos intentado, aunque sea adulto, también hay otros tipos de aparatología para intentar estimular un poco el avance de la mandíbula. Pero en este caso veíamos que el problema procedía del maxilar superior, y en las radiografías también veíamos cómo tenía una discrepancia notable entre el crecimiento del maxilar superior y el crecimiento no, porque ya es un adulto, sino la posición de ambos maxilares. Y bueno, este ya es el caso terminado. Aquí ya vemos, pues bueno, cómo el paciente, en muchos casos cuando hablamos a los pacientes y le decimos que tienen que hacerse extracciones, lo primero que nos suelen decir los pacientes es: pero bueno, tengo que sacrificar dientes sanos. Pues realmente, para el perfil que presentaba este paciente cuando acudió a nuestra consulta, sí necesitábamos sacrificar esas piezas para poder retruir toda esa parte superior y conseguir que tuviera un perfil mucho más armónico. Y también otra de las consultas que nos dicen los pacientes es: pero bueno, cuando me haga extracciones, ¿me va a quedar algún espacio? Nosotros ya le comentamos que van a quedar perfectamente cerrados los espacios y engranados. Con el tratamiento de ortodoncia buscamos dos finalidades. Bueno, la primera motivación de consulta en los adultos siempre suele ser la estética, casi siempre, ¿vale? No viene un paciente, no, es que mastico mal o es que tengo algún problema articular, no. En estos casos la motivación suele ser la estética, y luego, aparte, no solo la estética, nosotros tenemos que conseguir que quede perfectamente engranado para que recupere perfectamente esa función masticatoria. Aquí vemos en el otro lado cómo queda en ambos lados perfectamente engranado y cómo hemos conseguido pues que ahora ya sí tenga un perfil armónico, y cómo ahora ya el paciente, pues a la hora de sonreír, no tiene ese adelantamiento del maxilar superior y se encuentra perfectamente engranado el caso. Lleva las retenciones, como decíamos, es una alambre fija que va pegada por detrás de los dientes, que en ningún momento es visible. Sí es cierto que puede acumular un poco más de placa en esas zonas, pero con las revisiones y las limpiezas periódicas nos encargamos de limpiarlas para que de esa manera pues no tenga ningún tipo de problema a nivel de las encías ni de manera periodontal. Y de esta manera, pues como decíamos, con 1 año y medio, 2 años, un paciente que presentaba un complejo que a nivel social
estaba acomplejado con esa sonrisa, con esas carencias que tenía, pues hemos conseguido pues, que pueda sonreír, el paciente está animado, y lo que sí es imprescindible en estos casos, ya siendo adultos, es la motivación del paciente, o sea, que el paciente sea colaborador, si no, no vamos a conseguir nada, porque estos tratamientos, este tratamiento en cuestión, pues necesita mucho el uso de gomas desde la maxilar inferior hasta el maxilar superior, para de esa manera poder retruir la parte superior. Si el paciente no colabora, estos tratamientos no van bien, pero en el caso de los adultos, la verdad es que es mucho más sencillo. La edad más crítica es la adolescencia, que nos toca luchar más con los niños. Pero con los adultos la verdad es que son muy disciplinados y se ven aquí los resultados. Luego hay también más casos que veremos en otros programas, pues pacientes que no tienen que tratarse toda la boca, que a lo mejor solo tienen un problema en el maxilar superior y el resto de los dientes lo tiene bien. Podemos enfocar la ortodoncia no a tratamientos de toda la boca, sino a tratamientos específicos también de uno de los maxilares o de algunos dientes. Hay un abanico de posibilidades que tienen que conocer los pacientes y que deben de saber los espectadores que es una opción, la opción más conservadora, que no tienen que tocar sus dientes, porque lo que hay que evitar, es cierto que en algún caso pues tenemos que hacer extracciones, pero el tema de las fundas, carillas y demás, siempre y cuando el diente tenga una anatomía correcta y un color idóneo, nosotros les recomendamos que la opción más conservadora es la ortodoncia y que coloque sus dientes y que no los estropee. Bueno, pues hoy ya ven, de la mano de Navarro Clínica Dental, hemos perdido el miedo a la ortodoncia, que es algo que nos suele pasar de vez en cuando, y hemos aprendido que con ellos conseguiremos tener una sonrisa plena y bonita, y también con su implicación, que eso siempre es importante. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.